Sí. Muy buenos días, muy buenas tardes, de acuerdo sea el caso. Aquí les habla el ministro Augusto Bazán Jiménez, director de Promoción Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores. Les doy la bienvenida a esta cuarta edición de los Diálogos Internacionales COPE. Esta es una actividad, una iniciativa creada por Petro Perú y el Ministerio de Relaciones Exteriores para dar a conocer el libro peruano, así como diversos autores peruanos que han sido merecedores del premio COPE en los últimos años. En esta actividad vamos a tener la presentación de la señora Ana Varela Tafur, poetisa. Ella es autora de la obra Lo que no veo en visiones, entre otras obras. Con esta obra, Lo que no veo en visiones, ganó el premio Copé de Poesía en 1991. Ah, esta cuarta edición de los premios Copé tiene una peculiaridad especial. Lo estamos realizando con embajadas en los cuales el idioma que se habla no es el idioma castellano. Por eso la primera edición fue con el Brasil, la segunda edición con Estados Unidos y esta tercera edición se está haciendo con Canadá. Entonces, aquí tenemos la presencia del señor embajador del Perú, embajador Manuel Talavera Espinar, embajador en Canadá. También estará el señor Brad Nelson, profesor de español y presidente del Departamento de Estudios Clásicos, Lenguas Modernas y Lingüística de la Universidad Concordia de Canadá, y el señor Carlos del Águila Chávez, jefe de gestión cultural de Petroperú. Adelante, señor embajador, y amigo y antiguo jefe. Buenas tardes, queridos amigos en Canadá. Buenos días, queridos amigos en el Perú. Quisiera iniciar mi intervención saludando al señor Carlos del Águila Chávez, jefe de gestión cultural de Petroperú, y a través de él felicitar a su institución por la importante labor de promoción cultural y desarrollo de la creación literaria que realiza desde hace más de 40 años a través de los premios COPE. Asimismo, deseo saludar a mi colega y querido amigo, ministro Augusto Bazán, director de promoción cultural de nuestra Cancillería, que hace posible que en coordinación con Petroperú se realicen los diálogos internacionales COPE y que instituciones académicas de renombre a nivel internacional puedan formar parte de estos enriquecedores conversatorios. Gracias al señor Brad Nelson, presidente del Departamento de Estudios Clásicos, Lenguas Modernas y Lingüísticas de la Universidad Concordia de la ciudad de Montreal, por acompañarnos en esta jornada literaria y cumplir un rol fundamental a nivel de academia en el fomento y enseñanza de la lengua castellana y la literatura hispanoamericana. De manera especial deseo agradecer a las dos reconocidas académicas peruano-canadienses que analizarán la obra de la poeta Ana Varela, las distinguidas escritoras Ladi Rojas y Gloria Mager, quienes son un referente de la literatura y estudios latinoamericanos en Canadá y vienen siendo fuente de inspiración para las nuevas generaciones de poetas y escritores. Estoy convencido de que ambas académicas, bajo la guía del destacado escritor y docente señor Ricardo Sumalabi, a quien vuelvo a saludar, nos permitirán adentrarnos en los versos de la reconocida poetisa Ana Varela, a quien agradezco vivamente su presencia. Sin ella, este diálogo no se realizaría. Considero una feliz coincidencia que la obra de la escritora Ana Varela sea analizada en Canadá. ¿Por qué digo que es una feliz coincidencia? Canadá atraviesa una coyuntura social muy interesante. Me explico. A mi llegada hace 3 meses me llamó mucho la atención de que en cada evento oficial al que yo asistía,
las autoridades canadienses nos recordaran que estábamos en territorios que pueblos originarios de Canadá habían cuidado por miles de años y que nunca estos territorios ellos los habían cedido. Esto es un reconocimiento de la deuda que hay con los pueblos originarios. Es también una invitación a la reflexión sobre la situación de ellos y un llamado a la acción. A mi manera de ver, eso es justamente parte de lo que hace la escritora Varela cuando rescata con sus poemas la inmensidad de nuestra Amazonía y la de sus habitantes. Y ella le da voces a los que nunca los han tenido. Pero seguramente de esto y más se comentará durante nuestro conversatorio. Por ahora quiero agradecer a nombre de la Embajada del Perú la oportunidad que se nos ha brindado para ser parte de este interesante conversatorio. Muchas gracias. Señor Brett Nelson, adelante. Sí, muchas gracias. Es todo un honor conocer al señor ministro Bazán Jiménez y embajador Talavera Espinar. Es un placer conocerlos a todos aquí en la pantalla y los que no estén en la pantalla también. Pero más que nada es un placer poder presentarles a mi querida colega Lari Rojas. Lari y yo nos conocimos en el año 2000, así que hace casi 25 años que nos conocemos. Y en todo ese tiempo, Lari ha sido incansable en su producción y publicación de libros de crítica, de libros de poesía. Ahora está jubilada, pero durante su tiempo en Concordia también dio un montón de cursos, incluso a nivel graduado. Pero más que nada, lo que más me ha impresionado a lo largo de este tiempo ha sido su trabajo, su labor como embajadora ella misma y promotora cultural, promotora literaria, promotora artística de la cultura y de nación peruanas y también no toda la cultura de Latinoamérica. Y no lo digo en términos abstractos, sino ella ha fundado organizaciones culturales y ha organizado un montón de eventos, ¿no? Que reunían a profesores, artistas y estudiantes todos juntos para hablar, para disfrutar, para experimentar, ¿no? La literatura y cultura peruanas. Entonces, para mí es un honor conocer a esta colega y aún más poder presentarla aquí a todos ustedes. Gracias. Bueno, finalmente, el señor Carlos del Águila, jefe de gestión cultural de Petroperú. Gracias, embajador. Muchísimas gracias a todos. Para Petróleos del Perú es un placer continuar con estas reuniones. Ya es la cuarta reunión internacional de diálogos internacionales. Traemos el saludo del presidente del directorio para el ministro Augusto Bazán, para el embajador de Canadá, del Perú, Canadá, Manuel Talavera, para el profesor Brad Nelson de la Universidad de Concordia, para el amigo ya de casa, Ricardo Sumalaya, quien se va a encargar del evento, y para las poetisas Ana Varela, ¿no? Premio Copé del año 91, Gloria Mager y Ladi Rojas, quienes van a desarrollar este diálogo. Estamos contentísimos porque establecer continuidad para este tipo de actividades es fundamental. Si bien iniciamos en proceso de pandemia por esta necesidad de establecer una interacción y conexión permanente, esto ya se ha quedado de manera fija como una posibilidad de ampliar e incentivar los diálogos de manera internacional a partir del producto del premio COPE.
el premio COPE, que ya supera los 40 años de actividad y que ha producido o visibilizado el talento creativo de la literatura en las 4 categorías, novela, cuento, poesía y ensayo. Es lo que nos permite seguir adelante con un compromiso ya mayor por parte de la empresa Petróleos del Perú hacia la creatividad literaria. En ese sentido, damos un saludo a todos ustedes y sin más preámbulos, Ricardo, para iniciar este diálogo internacional con este ramillete maravilloso de poetisas que te acompaña. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, en este momento se va a iniciar el conversatorio, como se ha anunciado. El doctor Ricardo Sumalabia será el moderador del evento. El doctor Ricardo Sumalabia es doctor en letras por la Universidad de Burdeos. Y vamos a contar como panelistas a la doctora Lady Rojas y la doctora Gloria Maher. La doctora Lady Rojas Benavente es escritora, investigadora y doctora peruano-canadiense, graduada con premio de excelencia en 1968 como profesora secundaria de Filosofía y Literatura en el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, Lima. Vive y labora en Canadá desde 1975. Emprendió en 1980 sus estudios de Historia y Letras Francesas. Continuó becada en su graduación con máster en Literatura Española en Ottawa University. De 1996 a 2019, obtuvo la cátedra en Literatura Hispana en el Departamento de Estudios Clásicos, Lenguas Modernas y Lingüística de la Universidad de Concordia, en Montreal, Canadá, y desde junio de 2019 es profesora emérita. Continúa prestando sus servicios voluntarios a las comunidades latinoamericanas en Montreal, Laval, Ottawa y Toronto. En cuanto a la doctora Gloria Maher, es una escritora representante de la literatura humanista contemporánea, obtuvo una licenciatura en la Universidad de McGill y una maestría en la Universidad de Montreal. Ha publicado 7 libros con la editorial Verbum de Madrid. Y finalmente tenemos justamente a la laureada escritora peruana Ana Varela Tafur, ganadora del premio COPE en poesía del año 91. Adelante, por favor. Bien, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de las latitudes. Como ya se ha dicho, estamos pues en una sesión más de los diálogos internacionales COPE que hemos iniciado en la época de la pandemia, y de esta manera pues hemos abierto canales muy importantes para incrementar, enriquecer los vínculos entre la literatura peruana en diálogo, en discusión, en análisis, con profesores, con investigadores y también escritores de otras latitudes. Sesión a sesión hemos podido establecer, pues el nombre lo dice, un diálogo, una cercanía sumamente importante, y por otro lado también releer, reevaluar nuestra propia producción literaria, en tanto que los libros merecedores a premios COPE en diversos géneros, poesía, novela, cuento, ensayo, corresponden a distintos momentos, como en el caso del poemario de la poeta Ana Varela Tafur, que nos convoca en esta oportunidad con su libro Lo que no veo en visiones, un libro que se ha publicado hace aproximadamente, porque ganó el premio hace poco más de 30 años. Entonces, volver a poder releer este libro, disfrutarlo, pero además estamos en un momento donde ya el tiempo ha cambiado, obviamente, y nuestra mirada, nuestra lectura puede ser otra, y qué mejor que compartir esta discusión con invitadas como la profesora y Lady Rojas Benavente, escritora también Gloria Maher, quien nos acompaña con la propia autora Ana Varela Tafur. Bueno, nuestra dinámica, como ya hemos venido realizando en otras oportunidades, corresponde primero a darle la palabra a las invitadas para que nos den unos breves comentarios, una primera introducción, cuáles fueron sus primeras impresiones, en este caso, para leer el poemario Lo que no veo en visiones, que recibió el premio COPE de poesía en 1991 y publicado en 1992. Quisiera primero darle la palabra a la profesora Lady Rojas Benavente. Bienvenida a esta sesión de diálogos internacionales COPE. Muchas gracias. Como decía justamente anteriormente, yo empecé la lectura en los años 90 porque
anualmente viajaba, pasaba 2 o 3 meses en el Perú haciendo investigaciones sobre las escritoras peruanas y justamente fue una gran alegría encontrarme con este libro porque de mi familia yo he nacido en Amazonas, en Chachapoyas. Entonces me toca al alma en realidad revisitar ahora con esta visión de los 30 años que han pasado este maravilloso libro, en realidad, y voy a decir tal vez algunos elementos y sugestiones de lectura, porque mi lectura es una de tantas interpretaciones que puede haber. Entonces, me gustaría comenzar diciendo que Ana Varela Tafur irrumpe y se implica en la palestra del campo literario cultural nacional hace 4 décadas. Su poemario, Lo que no veo en visiones, del 92, estructurado de una veintena de textos y una fábula simbólica sobre la cual justamente nuestro embajador Talavera ha hecho mención. Yo considero que por primera vez veo yo de cerca un libro de poemas sobre la selva que nos da una imagen verdaderamente de un santuario. Y esta idea del santuario que se debe respetar, justamente, ¿no? Es lo que me ha impactado más, porque la poeta se convierte en una especie de sacerdotisa. Y vamos justamente a escuchar estas voces que vienen del pasado y se hacen carne y tinta en el papel del libro, ¿no? Y sobre los cuales quiero hablar. Me parece que es uno de los libros que cambia muchísimos paradigmas, tanto artísticos, plásticos y culturales del Perú, que desde la colonia virreinal se autocentraliza en Lima, la capital hegemónica. La dedicatoria a su madre loretana y el epígrafe del libro Hay un mundo de ríos quebrados, del maestro granadino Federico García Lorca, que denuncia ya el caos moderna, acompasan los motivos líricos de la creación de Valera. Ambos escritores críticos captan con agudeza la raíz y los efectos trágicos y catastróficos del capitalismo en poblaciones de ciudades americanas a las que se impuso la industrialización, normalmente con el anonimato y la cosificación. Lorca ya percibe la destrucción del mundo agrario en Poetas en Nueva York con la metáfora de la sangre. El discurso torrencial de Valera, cito, de revueltas aguas, aborda la devastación de la zona oriental. El espanto de los poetas surge de esa percepción dantesca de cuerpos humanos y animales que padecen, se desangran, y de la savia vegetal de sus árboles que se vierte, pero que llena cofres ajenos. Las compañías en realidad se benefician de los recursos naturales y dominan, despojan a los trabajadores y familias del hábitat legendario y depredan el ecosistema. A los visionarios les incomoda lo que denominan el infierno urbano y se angustian por el extrañamiento opresor del espacio devastado y el sentimiento de orfandad que acompaña a los sobrevivientes. Se guían por la luna, que en ambos poetas es el símbolo de la muerte. Evocan de alguna manera la pérdida de cierto Edén, del medio selvático o del medio ribereño que no ha sido todavía contaminado por lo tóxico. La voz lírica de Varela sondea el patrimonio natural y cultural de Iquitos y sus alrededores amazonenses en una poética que yo concibo como visual, vegetal, fluida, aérea y cósmica. Con el mapeo geoecológico permite que lectores no familiarizados con la existencia tangible de la selva y de sus habitantes imaginen los desastres acentuados más de 2 siglos en esta región. Desde el segundo poema, el enunciante valeriano afirma: y habito desde siempre.
Asume de esta manera ser sujeto de su devenir contra el ninguneo de un sistema que lo aplasta a ser objeto mercantil. Traza la genealogía familiar de sus ancestros, abuelos, padre y madre golpeados, también de gente explotada. Denuncia el usufructo de lo que se llama el oro blanco, el látex o el caucho de la Amazonía, que diezmó a la población y a la foresta con la tala de chiringas. El animismo de cada ser vivo en el cosmos hace que sufra y sienta ese punzón venenoso. A la persecución de familiares se añadan guerras, desapariciones e inundaciones del río Guayaga, de la región de Chucuyacu, que provocan terror y desplazamiento de los agricultores. En el poema Timoreo 1950, habla el yo por el abuelo, analfabeto, que aprendió a punta de bastonazos y suplicios porque la historia nacional y sus jefes los ignora. Y dice, por ejemplo, en un momento determinado, ¿no?, en voz del padre, ni siquiera tenemos registros donde se puedan poner nuestros nombres. Y luego el hijo habla a su madre y le dice, a camión viajan los motores madre. A ella le cuenta su destino porque ella lo comprende. A partir del poema Itinerarios por las aldeas, la viajante revela la diáspora de jóvenes y el desmantelamiento de familiares de los bienes comunales y territoriales. Huyen y buscan un lugar donde poder sobrevivir en paz. La poeta metaforiza la paz como cambio económico, la cito, es una moneda ajena. Al deseo vital lo limitan barreras y la ferocidad socioeconómica, y luego de la expectativa amorosa, el tono subversivo se agrava en el poema 2, y dice, un grito creciente invade mi cuerpo. Otra metáfora, la vida es un naufragio cotidiano, ahonda la pérdida irremediable del centro identitario porque impera la invasión. La poeta se radicaliza cuando habla sobre su madre. Dice, mi madre escupe malicias entre aires desconocidos y abre una ventana que da al precipicio. Pareciera una inmensa contradicción, porque normalmente cuando se abre una ventana hay como un nuevo horizonte, pero acá es para caerse, ¿no?, para suicidarse. Reitera la existencia penosa que se repite en una joven. La campesina Lili labora en los arrozales y su navegación diaria por pueblos del Guayaga incrementa maternidades sin porvenir. El desengañado yo poético impreca impotente, la cito, para nada he chillado, para nada he suplicado. Pareciera que las autoridades y los dioses los han abandonado y han rendido aciago un hado impuesto. Sin embargo, la voz despierta e instaura un fulgor de transformación y porvenir en el poema Fragmentos de Sol con Esperanza. La creatividad desde el tú, el destinatario de sus devaneos, es la única libertad que encuentra y se autoconcede. A lo largo de su poética, Valera hilvana los puntos álgidos de la tesitura y de la textura de lo vivido, de lo forjado y de lo escrito sobre experiencias portuarias, fluviales y terrestres. El manifiesto lírico, que se llama Final de una calle, combina imaginación, fantasía y práctica de cómo el sujeto se inscribe en la historia del Perú y cómo hace su retrato en la bitácora de tinta y papel. Constituye, a mi manera de entender, el diario fundacional de la capitana, poeta, artista que pilotea contra la eminencia de Tánatos. Coteja los incidentes relevantes, la retórica, los discursos, las emociones de rabia, las fuerzas eróticas y las posiciones de sí y de otros personajes ante nudos del contexto nacional o ante sus tramas interpersonales. La sección final, Variaciones,
en Días Prohibidos se inicia con una aliteración musical y un símil plástico visual. Dice sola como el sol, que magnifica la condición incendiaria del yo. La sinécdoque pictórica de la mano agitada convertida en movimiento, cito, luz fugaz que no te alcanza, sugiere la creación de Michelangelo, salvo que el arte pictórico del italiano representa míticamente la separación de Dios y de Adán. La esteta peruana se divierte con personajes de carne y hueso. La hablante erótica se ríe, revirtiendo los papeles genéricos de una cultura que privilegia a los varones y excluye no solo a la gente de las diferentes etnias, sino también a la población del sexo femenino. Su humor lúdico y las exigencias de amante señalan desenvoltura y dejan muy mal parado al macho en su erección. La batalla sexista desvela sin tapujos las estrategias chauvinistas que nos moldean desde la antigüedad. Se transmiten oralmente, como lo dice la poeta, en epopeyas clásicas y en la literatura contemporánea de novelas, de dramaturgia, así como en el espectáculo fílmico. No obstante, el sujeto explora también las tácticas femeninas y la complicidad de la seductora en el juego. Ella no es nada inocente ni tampoco se somete al imperio de lo que llaman los vencedores. La mujer subversiva, consciente de sus fuerzas, límites y de las trampas del amor, confiesa: libero vuelos de aves desde cielos atormentados. Libero tu voz en la hojarasca. Las loretanas escapan de la extinción y testimonian su rebeldía y capacidad de rebotar y resucitar frente al desconcierto. Triunfan resilientes y la vida las redime en la unidad patrimonial. No obstante, en las últimas imágenes del poemario, el yo asume que en la dictadura de 1970 dice: la única mujer aterrada no fui yo, fueron cientos de damas ateridas. La hija, nieta, se inserta en el poema En las veredas, en el colectivo compuesto de madre y abuelas activas en el drama social y político. Y dos de los poemas, de los versos en realidad, de su poema Burbuja despierta en el mar, son verdaderamente terribles y nos llaman la voz. Uno es Mi espanto y el segundo es El país revienta en las orillas, porque con ellos sella en realidad su libro. La estética arriesgada de Ana Varela Tafur alza la voz entre fusiles apuntando nuestras fallas y las de falsos héroes en una nación que se ha quedado muy ciega y sorda ante el clamor de nuestros ancestros. En ese compromiso compartido con Iquitos, la poeta cuestiona la modernización liberal y el exceso, los excesos en nuestra mamapacha, y exige nuestra responsabilidad ante su presente, su coraje verbal, su visión a los que suma el militantismo de los pueblos orientales, hacen parte de nuestra historia del Perú aborigen, que aspira a reconstruirse en plena foresta de nuestra madre selva. Muchas gracias. Gracias, profesora Rojas Benavente, por el texto que nos ha leído analizando la obra de Ana Varela Tafur. Ahora quisiera darle la palabra a nuestra segunda invitada, Gloria Macker, poeta, para que realice sus comentarios, luego las apreciaciones de la poeta Ana Varela y continuamos con los diversos momentos de conversación. Adelante, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero primero felicitar a Ana Varela Tafur por su poemario Lo que no veo en visiones. Leyéndolo, posicioné su poesía dentro de la poesía ecofeminista, de compromiso social, económico
y político. Este compromiso lo desarrolla con imágenes que nos hacen recordar la historia trágica del saqueo del Amazonas, como fue la fiebre del caucho, el genocidio de Putumayo y el saqueo actual de las multinacionales. También lo desarrolla en relación a la cosmovisión de los pueblos indígenas en Amazonas, dentro de esta visión holística del universo, donde el reino animal, vegetal y mineral son uno y dependen entre ellos. En las primeras páginas de su poemario, Ana ya comienza a hacer referencia a la historia trágica del saqueo del Amazonas. En su poema Y habito desde siempre, la página 14, Ana habla de así recito para no olvidar historias de látigos. Termina diciendo, pero hemos regresado intactos, dolientes, cuerpos insospechados, sabias manos que siembran frutos al recrear caminos. Sentimos aquí el gran peso de las desigualdades e injusticias socioeconómicas y políticas que aplastan una comunidad, pero también la gran valentía de reconstitución de su pueblo. En la sección Itinerario por las aldeas, Ana reconstruye la historia de un pasado destruido por las repercusiones nefastas del medio ambiente, repercusiones de la gran máquina capitalista neoliberal. En su poema Santa Cecilia dice, los hombres piadosos lloraban sus siembras perdidas. Una foto de la gringa Marilyn en un bar muy pobre es lo único que se podía esperar después del asedio. Y así continúa. En esta sección, Ana también habla del fenómeno de las migraciones, de la nostalgia, del dolor, de la pérdida de la historia familiar y de los valores fundamentales dentro de una perspectiva ecofeminista. Y es en relación a esto que surgió en mí una primera pregunta para Ana. Pero antes de decirla, explico un poco el contexto. El término ecofeminismo, utilizado por la primera vez en los años 70 por la francesa Françoise Le Bon, dio nacimiento a una visión romántica y poética del vínculo entre la naturaleza y la mujer. Es decir, la mujer como aquella que está más cerca de la naturaleza por sus características maternales, la criadora, la cuidadora, o sea, la madre tierra, la Pachamama, la madre naturaleza. Pero esta visión poética y altruista puede también llevar es como un cuchillo a doble filo, porque al alabar las calidades maternales de la mujer, la estamos encasillando adentro de un rol materno, el cual ha sido históricamente utilizado para oprimirla, excluirla de las decisiones políticas, sociales y económicas que afectan el medio social y ambiental de su entorno. Mi primera pregunta para Ana sería, quisiera saber si en el transcurso de su carrera, Ana ha tenido que enfrentar esta dualidad o a veces dicotomía entre el componente del compromiso social, económico y político en su escritura y esta interpretación exclusivamente romántica y altruista sobre el vínculo intrínseco y metafísico entre la mujer y la naturaleza. En la última parte de su poemario, Variaciones en Días Prohibidos, Ana nos ofrece una poesía erótica, liberando el cuerpo de la mujer y subrayando juegos de poder que van más allá de lo sexual. Es en esto último que Ana va inclusive ir más allá que muchas escritoras, como la reconocida Carmen Ollé, por ejemplo. Ana no solo libera el cuerpo de la mujer, su derecho al placer, pero abre espacios en su poesía para reflexionar sobre el respeto saqueado en sociedades altamente machistas y sexistas, donde la mujer es objetivizada en los medios de comunicación, en el acoso callejero y la violencia de género.
En su poema Juego, Ana dice, tu currículum vitae, asumiendo sus ventajas de ser el primero, en el rol de los apasionados, como en las novelas, el príncipe, el invisible, y termina diciendo, el semen, peligro en las esquinas, luz roja en el semáforo, para escapar la huida, para enfrentarse los cuerpos, siempre en la misma batalla, como en las películas. Aquí salimos del erotismo como vehículo controlador, como construcción de género, para entrar en un ecofeminismo donde la mujer debe de ser considerada como una actora importante en las decisiones que afectan la sociedad. En el caso del Amazonas, en el Perú, la agricultura familiar representa cerca del 97% de las unidades agropecuarias, y la división y responsabilidad del trabajo en estas unidades son afectadas mayoritariamente por mujeres. Tenemos la moloquera, la mujer líder que representa a la madre tierra, la chagrera, la madre de la semilla, pero sobre todo, todas las otras mujeres que sostienen la fibra económica y social de la Amazonía. Bajo este telón de fondo, me quisiera preguntarle a Ana, ¿cuáles han sido las barreras que ella ha tenido que enfrentar como escritora mujer? Bueno, y aquí para no hacerlo tan largo y comenzar la parte interesante que son las discusiones, termino agradeciéndoles a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Gloria Macre por su participación. Y bueno, tenemos ya una serie de preguntas que nos responderá la poeta Ana Varela Tafur, a quien le quiero dar las primeras palabras, también para que pueda ella saludar y comentar lo que se acaba de mencionar, de leer. Me parece muy interesante estas aproximaciones a la obra que lleva por título Lo que no veo en visiones. Y quizá antes de darle la palabra directamente, me quiero, si bien estoy de moderador, pero me es inevitable poder intervenir también como lector, pero quiero detenerme únicamente en el título, ¿no? Y además hacer un comentario que por mi lado materno también tengo familia amazónica, mi madre es de Iquitos, y, yo nací en Lima y he tenido mucho contacto con esta ciudad, además con otras ciudades de la Amazonía, Pucallpa, Tarapoto, etcétera. Y me llamó la atención porque el título, fíjense que parte de una negación, es decir, lo que no veo en visiones, cuando lo normal, lo natural, digamos, lo que nos impulsa es a tratar de narrar o contar o poetizar lo que uno ve en visiones. Pero aquí es lo que no veo en visiones, pero sin embargo, lo que nos está anunciando es que es lo que ve, por lo tanto, de otra manera, otro modo de ver, ¿no? Y que puede ser la poesía misma, que justamente la poesía es quien nos ofrece ese lenguaje de lo que no se puede ver, unas visiones que como conocemos en la Amazonía, pues puede lograrse, alcanzarse a través de otros procedimientos, ¿no? Entonces, aquí ofrece este libro un proceso distinto, diferente. Es un comentario que quiero dar en estos momentos y luego podemos, por supuesto, también conversarlo. Bienvenida, Ana Varela Tafur. Sabemos que no resides en el Perú, que actualmente resides en Estados Unidos, donde has continuado estudios universitarios, una labor poética amplia y también académica. Y ahora, 30 años después, también nos gustaría conocer cuáles son tus reacciones ante estas lecturas a tu poemario ganador del Premio Copé de Poesía. Muchas gracias, Ricardo, por perdón, por tus palabras, por ser el enlace para tener esta conversación hoy. Agradezco al equipo consular peruano en Canadá, a la Universidad de Concordia, a las profesoras Gloria Maher y Ladi Rojas, y bueno, a los amigos y colegas y participantes en esta conversación de hoy. Realmente estoy muy impresionada por los comentarios de las profesoras y poetas también, Gloria y Ladi.
y a Lari, con quien tuve alguna vez algún contacto hace más de 20 años en el Perú. Agradezco también realmente que estas nuevas lecturas que se hacen después de 31 o 32 años ya prácticamente de la escritura de Lo que no hubo en Visiones, y voy a empezar haciendo un comentario sobre el título del libro que Ricardo ha mencionado recientemente. Creo que este título obedece precisamente a que mi intención era mirar la Amazonía desde otra perspectiva, desde otro ángulo, desde otra dimensión, ¿no? Y este libro, y si yo quisiera encontrar la genealogía de este libro, probablemente se remonta un poco a mi niñez, ¿no? Porque cuando era muy niña, pues mi padre contaba la historia de mi abuela, Ana. Yo tengo el nombre de mi abuelita. Entonces él contaba la historia de Ana, que muy joven había escapado de una correría en las caucherías del Putumayo. Entonces la abuela muy joven tuvo esa capacidad o esa destreza o esa resistencia para huir de las torturas y de las violaciones y de toda la dimensión violenta que hubo en las caucherías. Entonces esa historia me marcó mucho. Yo quería comprender mucho más, pero la historia estaba siempre, digamos, la historia de la abuela siempre estaba dicha en fragmentos, ¿no? Era como mucha oralidad, mucha memoria y mucho no saber de esta historia, ¿no? Entonces, lo que no ven visiones es más o menos esto, ¿no? Una intención de mostrar el otro lado de otras historias, aquellas historias que no se han contado, aquellas historias que se han invisibilizado, de poblaciones amazónicas que sufrieron mucho en esta época, ¿no? Y que después continúan sufriendo y continúan estas violencias hacia la naturaleza, hacia las poblaciones indígenas, a las poblaciones ribereñas. Entonces, cuando yo en los años 90, principios de los 90, cuando se vivía un periodo también de gran violencia en el Perú, realicé unos viajes por varias cuencas de la Amazonía, en el departamento de Loreto fundamentalmente, ¿no? Yo participé en un equipo de investigación sobre la situación de la mujer en la Amazonía. Y viajaba con un equipo de colegas por diferentes cuencas, ¿no? Básicamente la cuenca del Guayaga, que aparece ahí ya en un poema en el libro, la cuenca del Marañón y también la gran cuenca del Amazonas, ¿no? Entonces el río se convierte para mí en porque el río trajo la historia de mi abuela, y vuelvo a encontrarme con ese río y con esas historias en los pueblos donde yo voy recorriendo, en estos pueblos donde a veces nos quedábamos varados sin poder salir por la falta de comunicación, tanto en transporte como en radio, no habían medios para comunicarnos. Entonces yo empecé a escuchar y a prestar más atención a estas historias que no se escuchaban en la historia oficial, ¿no? No había un archivo ni en la escuela secundaria, ni en la escuela primaria, ni en la universidad. Entonces empecé a desarrollar estas ideas de cómo puedo tener un itinerario que hable de estas identidades, hable de estas historias silenciadas, de esta destrucción paulatina del medio ambiente, que empezó obviamente en la época del caucho y que continúa hasta el día de hoy, con mucha más fuerza y más violencia. Entonces, para mí fue un descubrimiento escuchar otra vez esas historias que volvían a contar estas personas, a veces en las lanchas, a veces en los pequeños barcos, en las fiestas patronales, o a veces en un momento digamos, de comunicación sobre historias comunes. Yo decía, yo también tengo una historia parecida a mi abuela, que hubo violencia. Sí, yo también tenía la historia de mi abuelo, de mi tatarabuelo que trabajó en tal cauchería, etcétera, etcétera. Entonces voy recomponiendo estas historias en el libro, poco a poco voy con una libreta de apuntes pensando, escribiendo, reformulándome a mí misma, ¿qué es la Amazonía para mí? ¿Qué es lo que no puedo ver en visiones, pero qué estoy viendo ahora de otra forma en estas historias, ¿no?
Y claro, obviamente que me doy dando cuenta el valor de la mujer, el valor de las cosmovisiones indígenas, ¿no? Me doy dando cuenta que hay un valor intrínseco que no tiene que ver con la imagen materna romántica, que tiene que ver más bien con una imagen de resistencia. Entonces tenemos, por ejemplo, a estos seres como la Yakumama, que es la madre del agua, que es una imagen muy fuerte en las comunidades. También la Sachamama, que es una serpiente que también está cuidando el bosque. Entonces son elementos, digamos, representaciones simbólicas de un feminismo muy fuerte, de resistencia, digamos, de un ecofeminismo que se resiste a la devastación y a la actividad extractivista. Entonces, para mí esas imágenes fueron muy fuertes. Y cuando regresaba a Iquitos de esos largos viajes, a veces prolongados por falta de transporte, yo leía nuevamente cosas que no había leído antes, ¿no? Iquitos en esos años, pues no tenía librerías, ¿no? Era una ciudad donde los libros llegaban por los poetas que pasaban por Iquitos. Entonces yo ya leía mucho a otras autoras en ese momento que estaban publicando en los años 90 en el Perú, ¿no? Hablo de Rocío Simbla Santisteban, que ya había ganado un premio, un segundo premio Copé, en una mención, el premio Copé de Plata. Y empiezo a leer también a Carmen Ollé, empiezo a leer La muchacha mala de la historia, ¿no? De María Emilia Cornejo. Entonces me voy alimentando de estas nuevas lecturas y vuelvo a otro viaje. Entonces, en ese otro viaje vuelvo a retomar estas ideas iniciales, ¿no? Mi abuela, estas mujeres que están escribiendo, la violencia que se está viviendo, el impacto de las actividades de extracción de los recursos naturales, los pueblos que van diciendo estos impactos de una forma a veces que sale una conversación. Mire, es que había unos ingenieros que venían aquí, nos destruyeron nuestros bosques, sembraron la palma aceitera, nos dejaron un sueño y se fueron. Entonces yo veía estas imágenes como imágenes de un viaje largo que no terminaba, que nunca ha terminado en realidad, porque sigo escribiendo sobre esto, ¿no? Entonces creo que sobre la pregunta también que me hizo Gloria, sobre las barreras que yo encontré como escritora mujer, pues fueron muchas, ¿no? Fueron muchísimas barreras porque todavía se conserva hasta ahora esta imagen de la mujer amazónica como la mujer ardiente, la mujer caliente, la mujer convertida en un objeto sexual. Entonces, cuando gané Copé también sufrí un poco estos asedios, ¿no? Masculinos, de por qué tengo que escribir sobre mi cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y tantas cosas que fueron parte de las consecuencias de escribir sobre mi propia identidad como mujer y el erotismo que pueden encontrar en algunos poemas, ¿no? Y también fue muy difícil para mí desarrollarme en un ámbito donde el machismo es muy fuerte, en todo el Perú en realidad, pero en la Amazonía particularmente, que es la experiencia que yo tuve. Tuve compañeros del grupo Urkututu que me motivaban mucho, he conocido poetas que me ayudaron mucho, como Germán Lequerica, como Javier Dávila Durand, que me escuchaban mucho. Yo tuve largas conversaciones con Germán Lequerica y con mis colegas del movimiento Urkututu, Carlos Reyes y Percy Vilches, que me ayudaron mucho, me influyeron mucho, y éramos un grupo que leía más y se hablaban más que otra cosa, ¿no? Hacíamos tertulias, recitales con el grupo Urkututu en las luchas del Frente Patriótico de Loreto. Entonces tuve un activismo muy grande, mi vida fue casi como un río, digamos, en ese sentido, ¿no? Un río que continuaba, que seguía, y yo fui muy joven cuando empecé este libro también, ¿no? Mi madre me ayudó mucho, fue una figura fundamental en mi escritura. Sin mi madre, yo creo que no habría sido posible haber escrito este libro. Y también otro dato biográfico es que quiero conectar con la imagen de mi madre. Mi madre fue una persona que me impulsó y me animó mucho a través de un regalo que me hizo cuando mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Ella me dijo, en este cuaderno
vas a escribir tú todo lo que ves, todo lo que sientes, porque papá no está y yo tengo que ir a trabajar. Mi mamá se fue a trabajar de profesora en el río Italia, un pueblo. Entonces yo me quedé prácticamente sola con mis hermanos y ese cuaderno fue un cuaderno donde yo hablé conmigo misma primero, iba escribiendo mi diario y luego mi madre un día me dijo, pero hija, yo creo que aquí hay poemas también. Entonces ella me dijo, tú sigue escribiendo, continúa. Entonces ella fue mi primera, digamos, mi primera lectora, porque yo leía los poemas en voz alta para ella. Entonces, bueno, esto yo de alguna forma quiero decir que la oralidad también circula como un vaso comunicante en mi poema, ¿no? Sin la oralidad de mi madre, mi abuela, las personas con quienes me encontré, y la poesía que yo leí y el Lorca que mencionó Ladi muy temprano en su primera participación fue también muy importante para mí. Lorca para mí fue un poeta que me impulsó mucho, es la fuerza de decir las cosas como hay que decirlas, la valentía de hablar de un proceso del capitalismo, del sufrimiento de las poblaciones afroamericanas en Nueva York, el mismo sufrimiento que padeció mi abuela y sus ancestros y que siguen sufriendo también muchos pueblos indígenas ahora. Entonces hay muchos elementos en este libro, pero por ahí yo no quiero excederme del tiempo. Hasta ahí avanzaría con algunas respuestas parciales, digamos, a las preguntas y a las inquietudes de quienes me antecedieron la palabra. Muchísimas gracias, Ana. Efectivamente, por lo que estamos viendo, y lo verificamos y lo confirmamos, y también hay que mencionar a todos quienes nos están viendo que el libro de Ana Varela está en la biblioteca virtual donde aparece en la sección de Petroperú, de Asuntos Culturales. Luego podrán ustedes, a través de las redes, también tener el link, porque es muy importante la relectura, sobre todo a la luz de todos estos años. Y es muy interesante lo que ha estado mencionando la autora, mostrándonos también este libro poliédrico, podríamos decir. Y hay un elemento que quiero también mencionar, agregar, que a mí como lector también me interesó mucho, que si bien lo masónico está muy presente, no busca exotizar lo masónico. ¿Mm? Y ahora, una de mis preguntas también iba a ser acerca de cuáles fueron tus lecturas, qué lecturas te acompañaron al momento de escribir el libro, pero has mencionado sobre todo autoras como Rocío Silva Santisteban, que había quedado mención, bueno, en segundo lugar con Ese oficio no me gusta, si no me equivoco el título de su poemario, y por supuesto ya era una autora canónica, Carmen Ollé, para ese momento, ¿no? O sea, es decir, el lenguaje ya de este tipo de poesía ya era otro. Y efectivamente, ahora que lo has mencionado, encuentro cómo se puede insertar tu voz en ese contexto, pero se te he hecho preguntas interesantísimas, como por ejemplo la de las barreras que tuviste como mujer al escribir, a publicar este libro, pero hay un dato adicional que era más complicado hace 30 años, sigue siendo ahora, pero creo que un poco menos, porque hay movimientos de difusión, los canales son un poco más amplios, pero además eres una poeta de Iquitos, digamos, ¿no? Es decir, cuando ganas, normalmente se hablaba de los poetas que publicaban sus primeros libros en Lima, ¿no? Y entonces creo que esto también es muy interesante para dar esta otra mirada, ¿no? Desde estos otros ámbitos. Te hicieron una pregunta sobre las barreras, la naturaleza, desde teorías como el ecofeminismo, etcétera, y la lectura de la profesora Rojas también sumamente interesante. Yo no sé, a partir de lo que ya ha dicho la poeta, si tanto Lady Rojas como Gloria Macker quisieran replantear, ampliar sus comentarios, realizarle alguna otra pregunta directamente. Sí, yo creo porque normalmente hay una imagen que se me ha como impuesto después de las varias lecturas del libro, ¿no? Que la poeta acá se yergue como una especie de Jesucristo. Se me ha venido con la lectura justamente del Testamento, ¿no? Jesús en el templo de Belén, de Jerusalén, justamente expulsa a los fariseos comerciantes que habían puesto sus animales y sus mercancías, ¿no? Diciendo, esta es la iglesia, ¿no? Este es un templo de adoración. Y a mí se me hace como que
después de la lectura, ¿no? Es como que Ana Varela también es como una nueva sacerdotisa, ¿no? De este espacio sacro que se ha desacralizado a través justamente de los siglos, desgraciadamente, ¿no? Y que ella intenta, ¿no? Como imponer con fuerza, ¿no? La expulsión de estos nuevos mercantilistas, ¿no? Que desde la época justamente del caucho, ¿no? Y ahí viene, no sé si tú, Ana Varela, conoces a una escritora sobre la cual yo escribí que se llama Clorinda Cayer Iberico. Fue una escritora de principios del siglo XX, cusqueña, que hace su novela, es la primera novela en el Perú sobre la región de la selva y sobre todo va a adoptar la cuestión de la Ucayali, ¿no? Y, la novela se llama Doña Chavi, que se publica en 1956, y cómo me encantaría que, por ejemplo, los embajadores y las personas de Petro que se encuentran acá con nosotros del COPI, que pudieran hacer una reedición, porque escribí este texto, lo presenté en Francia, lo publicaron en Carabel, y que por primera vez se ve justamente que una persona de fuera del departamento, ¿no? de toda la zona del Amazonas, explota a las mujeres con la ayuda justamente de un indígena chipivo, ¿no? Y hace que estas niñas sean explotadas sexualmente, sean violadas. Es una novela espantosa. A mí la verdad es que como que se me corrieron los velos, ¿no? De los ojos, porque sabía que había maltrato, pero a este punto me parecía que era como demasiado, ¿no? Y no sé si tú la has leído, la novela se llama Doña Chavi. Es una novela que desgraciadamente no se ha dado mucha circulación en el Perú, y justamente después de la presentación que hice en Francia, van a publicar este trabajo en la Universidad de Ottawa cuando yo me encontraba ya trabajando acá en Concordia, ¿no? Bueno, Ladi, no leí la novela, pero ya que tú mencionas esta novela, pues estaré atenta a encontrarla, ¿no? Creo que en alguna universidad aquí debe haber. En Estados Unidos deben tener muchísimo, Deben porque tener tiene alguna. muchísimo más material, porque son obras como únicas, ¿no? Así es. Me parece que es como una especie de presupuesto, o sea, imagínense, es la primera parte del siglo XX, que ya hay una autora que pone en conocimiento dentro de la historia del caucho justamente, ¿no? Esta dificultad, ¿no? Este problema. Entonces, me parece que sería como muy interesante, ¿no? De ver lo que se ha hecho, lo que ella intentó hacer. Desgraciadamente se fue como exiliada también a Chile, entonces en el Perú no se la ha conocido mucho, la verdad. Sí, hay muchas escritoras que no han sido muy difundidas también en el Perú, Sí, ¿no? sí. Sus obras han circulado muy poco y cuando salieron o cuando murieron, pues se quedaron, digamos, en la completa oscuridad, digamos, para los lectores, ¿no? Pero volviendo a tu comentario sobre lo del santuario, ¿no? La Amazonía es un espacio todavía considerado como sagrado por los habitantes, ¿no? Por esta conexión fuerte que hay por el respeto a la naturaleza, ¿no? Y al mismo tiempo hay muchas víctimas en estos espacios, ¿no? En la época del caucho, las niñas, las adolescentes, Sí. las mujeres fueron víctimas de violaciones constantes, mutilaciones. Fue una historia de terror muy fuerte para ellas, Sí. ¿no? Muchas tenían que de alguna forma quedar atrapadas en este momento de violencia. Era un momento donde realmente las fuerzas masculinas, tanto las fuerzas de los que llegaban a estos pueblos, como aquellos mismos indígenas que se ponían en juego con estas autoridades caucheras, ¿no? Los muchachos que ayudaban a los patrones caucheros también formaron parte de esta
de esta violencia contra las mujeres, ¿no? Porque tampoco no podemos idealizar, ¿no? No, de ninguna manera. Esto fue un momento muy violento para las mujeres. Y también es interesante porque yo me encontré con chamanas, ¿no? Que no sé si equivale al concepto de sacerdotisa, pero creo que es un poco diferente, porque la chamana trabaja directamente con las plantas, establece un diálogo, ¿no? Con plantas, se establece un diálogo con el toé, por ejemplo, ¿no? Que es un alucinógeno muy fuerte. Entonces, tuve oportunidad de conversar con mujeres que se dedicaban a eso también, ¿no? Son conversaciones que tuve, y también miembros de mi familia, ¿no? Mujeres que se dedicaban y se siguen dedicando a encontrar las plantas como un medio no solamente de curación física y emocional, sino como un medio de estar en el mundo, ¿no? Un medio de defender ese medio, ese santuario que es la Amazonía, o ese lugar sagrado, o ese lugar donde están ocurriendo muchas cosas, ¿no? Si hablamos de la contaminación de los ríos, podemos mencionar, por ejemplo, el Alto Nanay ahora. Es un río Sí. es un río que da hacia el Nanay, y el Nanay es un río que alimenta el agua potable en Iquitos, por ejemplo. Entonces son peligros que se van dando. Madre de Dios, que ya está siendo desertificada. Entonces todo esto del santuario como que se va rompiendo de alguna forma. Esta idea de lo sagrado está siendo realmente destruido, ¿no? Aniquilado, ¿no? Entonces estamos hablando de una Amazonía que hace 30 años era menos, digamos, ahora después de 30 años, después de lo que no hubo en Visiones, tenemos un contexto diferente, un contexto en el cual el ser humano, las compañías, las corporaciones extranjeras, en complicidad con las autoridades peruanas, están destruyendo estos lugares, y la Amazonía se está convirtiendo ya en una zona de sacrificio, donde realmente las víctimas son las poblaciones más pobres de la Amazonía y de todo el Perú. Hasta ahí avanzaría en este comentario. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, el tiempo nos está apretando muchísimo. No sé, Gloria, si tuvieras algún comentario adicional. Solo tengo una curiosidad de saber el movimiento Urututú, o el grupo en el cual tú has estado vinculada en el pasado. ¿Cuál ha sido el impacto de esa experiencia en tu escritura? Gracias, Gloria, por esta pregunta, porque yo soy miembro de Urkututu todavía. O sea, Urkututu todavía es un grupo que existe, publicamos manifiestos, publicamos hasta ahora libros. Carlos Reyes Ramírez, miembro de Urkututu, fue un ganador del premio Copé también en la tercera Bienal, ¿no? Entonces, el grupo Urkututu fue un grupo que animó mucho la cultura en esos momentos. A finales de los 80, habíamos publicado una revista que se llama Carachama, que es el nombre de un pez muy antiguo en la Amazonía, un pez milenario, pero un pez como amorfo, como que tiene no es muy estético, digamos, y queríamos nosotros romper con esa estética romántica de ver la Amazonía como un paraíso, ¿no? Cuando no lo era para nosotros. Entonces el grupo fue para mí el espacio de conversación, de diálogo, de difusión de ideas. Nos prestábamos libros, hablábamos de Lorca, hablábamos del gran Jorge Eduardo Ailson, ¿no? Para mí, por ejemplo, Habitación en Roma fue un gran libro. Hablábamos de lo que encontrábamos en el momento, pero también reflexionábamos sobre cuál era el rol del escritor y de la escritora en la Amazonía, ¿no? ¿Qué es lo que podíamos cambiar a través de la literatura? Romper esas visiones tradicionales de ver esta Amazonía como un espacio vacío, como un espacio para extraer, como un espacio lleno de salvajes, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuando nosotros mismos éramos herederos de esta tradición, de nuestros ancestros. Entonces, era un momento en que el movimiento Urkututu realmente rompió de alguna forma intentó, ¿no? Empezar algo que rompa esa mirada occidental, una mirada externa,
una mirada ajena y que nosotros tuviéramos nuestras propias voces, ¿no? Que nuestras voces también tuvieran espacio en el escenario nacional. Y el premio COPE, ganar el premio COPE, fue realmente tanto para Carlos y para mí, para mi grupo, realmente fue muy importante porque pone nuestras voces en un escenario nacional, ¿no? Nos pone frente a un espacio mucho más amplio para que nuevos lectores tengan acceso a nuestros libros, a nuestros trabajos y se piense en la Amazonía también a través de otras lecturas, ¿no? No de las lecturas oficiales tradicionales, distantes de nuestras percepciones propias, y con una nueva visión de lo que sabemos y lo que conocemos de nuestra Amazonía, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente, como les había anunciado, este tiempo pasa sumamente rápido, sobre todo cuando se tiene una conversación tan interesante. De esta manera, estamos concluyendo esta sesión a partir del diálogo del poemario de Ana Varela Tafur, Lo que no veo en visiones, que les reitero, pueden ustedes leer de manera digital en las páginas de Petroperú. Muchísimas gracias a Lady Rojas Benavente, a Gloria Máquera, a Ana Varela Tafur, a las autoridades que aquí nos han convocado, y quisiera dar la palabra al ministro Augusto Bazán. Bueno, muy muchas gracias, Ricardo Zumalabia. Realmente quiero expresar mi agradecimiento y el honor que he tenido, no solamente de haber presidido este conversatorio virtual, sino haber participado en las otras dos fechas, con Estados Unidos y con el Brasil, respecto a la difusión de los autores y del libro peruano. Aquí podemos ver claramente el aporte de la cultura peruana y la cultura hispanoamericana en los países que no son hispanoparlantes, como Brasil, Estados Unidos y Canadá. Y particularmente en el caso de la obra de la señora Ana Varela Tafur, vemos las historias de vivencias de la destrucción del medio ambiente, de un estilo de vida y de una etnia en la era del caucho, un tema que lamentablemente sigue siendo vigente ahora en el siglo XXI. Pero también la señora Varela Tafur pone en valor a la mujer, el valor de las cosmovisiones indígenas como representaciones simbólicas femeninas de la resistencia. Esto tal vez, como la misma señora Varela Tafur lo dijo, es realmente uno de los aportes de su poesía que desde el año 91 hasta el presente nos sigue enriqueciendo y siguen participando en la historia de nuestras poblaciones y de nuestra presencia cultural en el Canadá. Muchas gracias y nos veremos el próximo año.